Vamos a colocar a grabar. Dios les bendiga, hermana Lucy. Hermana Jenny Rubiano, Dios le bendiga. Gusto de saludarle. De tenerles aquí en plataforma. Bendiciones para todos ustedes. Hermana Jenny, Dios le bendiga. Hermana Lucy también. Amén, hermano. Amén, mi hermanita, Dios le bendiga. Gusto de tenerla en plataforma. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Los que van a entrar a plataforma, pues en esta noche pueden ir entrando a medida en la clase. Nosotros se ven la clase en diferido. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos permite estar aquí en plataforma, en este estudio de capellanía superior. Oramos al Señor. Padre eterno, te honramos, te bendecimos. Damos gracias a ti, a tu misericordia, a tu grandeza, por tu amor. Bendice a los hermanos en esta noche. Señor, aquellos que están estudiando este estudio de capellanía superior, que tú les bendigas grandemente sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Podamos sacar provecho y seguir adelante en este estudio, en esta capacitación, Señor. Bendiga a cada uno bajo la gracia tuya, bajo tu bendición. Danos la sabiduría, abre el entendimiento, para que todos seamos bendecidos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, Dios les bendiga a los hermanos que han de entrar a la plataforma, igualmente a todos los que están, van a ver la clase en diferido. Bienvenidos a Capellanía Superior. Vamos a comenzar, vamos en esta noche a dar un repaso, como explicó mi esposa. Igualmente, ella no pudo estar en la clase, muchos saludos les envía. Y entonces, vamos a este repaso que es muy importante. Bien, estamos en la capellanía superior y como estamos hablando de cómo se ha seguido el hilo de todos los módulos que se están viendo, estamos siguiendo lo que es el capellán y la oratoria. Este es muy importante, siempre ubicar este espacio, porque la oratoria es un principio general que el capellán debe tener claro a la hora de disertar un discurso, dar una conferencia, a la hora también de capacitar a otros o de estar en un auditorio, saber qué tipo de auditorio tiene. Entonces, por ello es muy necesario tener en cuenta lo que es el capellán y la oratoria. Esta parte de la oratoria es muy indispensable de tenerla en cuenta. Vamos a mirar algunos aspectos importantes, así que bienvenidos al Instituto ITEI. Sí, bienvenidos al Instituto ITEI. Aquí vemos a un gráfico, a una persona, ¿sí? A una motivación, una animación, y hay un auditorio donde esta persona está precisamente, miramos acá, el movimiento de la cabeza, el movimiento de las manos, que es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Y el hablar en público. También tenemos la atención, aquí tenemos la atención de varias personas que están prestando atención y que nadie se está cabeceando en el momento. Quiere decir que en ese instante el público está totalmente agarrado, digamos la palabra así, ubicado, ¿sí? Prestando toda la máxima atención precisamente porque el, el orador está ubicando un buen discurso, está ubicando una buena comunicación. Y eso es lo importante a la hora de transmitir un
un mensaje, un discurso, un seminario, ¿sí? Etcétera. También aquí tenemos algunos capellanes. Aquí está el pastor Arley, ¿sí? Pastor Arley, pastor Segundo, ¿sí? El hermano Cristian, aquí está mi persona, ¿sí? Aquí está mi esposa. Aquí hay otros pastores. Aquí estaba el pastor Santiago, el pastor de Bosa Carlos Albán, y también hay varios otros pastores que estudiaron capellanía. Bien, miramos acá, mis amados hermanos, en este estudio, la oratoria, y se nos dice que la oratoria es el arte de hablar en público, con elegancia, con el fin de persuadir, convencer, educar e informar a un auditorio, ¿sí? Transmitir ese conocimiento, pero para eso hay que tener algunos gestos importantes. El tono de la voz es enriquecedor, cuando subir, cuando bajar, ¿sí? El tono de la voz. Y eso trae mucho el convencimiento y la persuasión atrayente al público, que el público preste toda la atención. Entonces, por ello es importante tener en cuenta este estudio de la oratoria dentro del capellán. Precisamente, por ejemplo, el miércoles me tocó hacer una ceremonia fúnebre en Jardines, en la 207 Norte, y me tocó al lado, a 2 metros, hizo el funeral, ceremonia funeral, un sacerdote, un cura, y al lado nos separaban 2 metros, él enterraba el suyo y yo enterraba el mío. Pues como era mayoría inconversos y todo, yo lo que hice fue precisamente aprovechar ese auditorio, aprovechar ese público y transmitir un mensaje de 12 minutos, mi sentido pésame, y transmitir el mensaje alentador, también de convencimiento y de educar e informar y persuadir a ese auditorio. De todas maneras que uno termina, cuando terminamos de dar ese discurso, la gente quedó admirada gracias al Señor. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta, porque el orador, el capellán, muchas veces le va a tocar, yo fui con mi uniforme, y la gente respeta mucho lo que es esa parte del capellán, no tanto el pastor es muy estigmatizado en nuestra sociedad colombiana, en otras partes es muy valorado, pero aquí se valora mucho es el capellán, y eso abre muchas puertas, así que les animo a seguir adelante en este gran oficio y gran formación de capellán. Bien, sigamos adelante, estamos haciendo un breve repaso. La elocuencia, vamos a mirar qué es eso. La elocuencia es la fuerza expresiva para convencer, persuadir, que tiene por sí misma las palabras, tiene los gestos, los ademanes, las imágenes o cualquier cosa capaz de dar a entender algo, ¿sí? Muchas veces dentro de este punto uno, como le dije, usa la fuerza expresiva. Y la fuerza expresiva es muy necesaria tenerla en cuenta cuando comportarse ante un altar, un público, el auditorio, y saber cuándo entonar bien una palabra o subirla o bajarla de acuerdo a lo que quiera transmitir. Toda la elocuencia en ese punto. También vamos a mirar las clases de oratoria. Recuerde que esta es una de las primeras clases que vimos, la primera clase. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la elocuencia didáctica, ¿sí? Que ya llamada también la académica o ateneísta, cuyo objetivo es enseñar, informar y transmitir conocimientos a los educandos, y en este punto a los receptores que está educando. Es la didáctica, transmitir una información que genera un conocimiento, educa a ese grupo. Entonces tenemos la elocuencia didáctica, también tenemos la elocuencia política, y en esto pues el orador se centra en la parte de la política, ¿sí? Los que son practicantes de las ciencias políticas, y cuyo objetivo es exponer y debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno
¿sí? En el ámbito público. Esto es muy necesario ubicarlo. Entonces tenemos elocuencia didáctica, uno, elocuencia política. También tenemos otro tipo de elocuencia, vamos a mirar. Elocuencia forense o judicial, ¿sí? Entonces ya tenemos la didáctica, la política y la elocuencia forense o judicial, que usan los practicantes del derecho y llamada también la que tiene lugar el ejercicio del derecho, ¿sí? Eh, tenemos también la elocuencia religiosa y este punto nos centramos nosotros, dominada sacra o sagrada. Esta palabra sacra es un término latino que trata sobre asuntos de fe y religión, la que usan los líderes de las religiones para hablar de a sus feligreses respecto a las creencias de fe, ¿sí? Respecto de argumentos sólidos de sus propias creencias. Entonces, se ubica la elocuencia religiosa. Aunque no siempre el capellán está ubicado solo para la elocuencia religiosa, no, a él le va a tocar hablar términos de la elocuencia didáctica. Muchas veces toca enseñar como una parte filosófica, una parte de filosofía, ¿sí? De psicología, ¿sí? De derechos, toca enseñar algunas cosas de derecho, igualmente toca enseñar sobre ética y moral, de lo que tiene relaciones humanas, le toca ubicar. Entonces, por ello hay que ubicarnos en la parte de la elocuencia didáctica y la elocuencia religiosa. Bueno, si el capellán es un abogado, pues tendrá la elocuencia forense o judicial también, que es muy importante. También tenemos la oratoria espiritual. Esta también, el capellán puede ubicarse en cualquiera de ellas. Las que usan las personas espirituales para ayudar a sus oyentes a conocer al Creador y dar aplicación correcta a los principios de la fe, la esperanza y el amor de Dios al prójimo. ¿Sí? Este es el punto, la oratoria espiritual. Esto se ubica mucho en el asunto de consejería. Recuerda que nosotros vimos el capellán como consejero y vimos una parte también el capellán como en la psicología pastoral también ubicado en ese punto. Así que mis hermanos, tenemos 5 puntos, recordámosla, por favor, si pueden abrir su micrófono, ¿sí? Los tipos de elocuencia, ¿cuáles son? Abren su micrófono, mis hermanos, y vamos a mirar. ¿Elocuencia qué? Mis hermanos, ¿están aquí? Amén, amén. 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 Les estoy preguntando cuáles son los 5 tipos de elocuencia que hemos visto. ¿Quién me habla? Elocuencia política, La elocuencia política, que se ubica en los tribunales, en los altos mandos del gobierno. ¿Cuál más, mi hermano Jenny? religiosa, la La elocuencia religiosa, La religiosa, elocuencia religiosa, la ¿sí? espiritual, Elocuencia forense. La elocuencia forense, gracias a mi pastor Aldemar, mi hermano Jenny también. ¿Cuál otra? la elocuencia espiritual, Espiritual y la elocuencia educativa. Educativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, sigamos entonces en esta formación de la capellanía. Entonces, tenemos también elementos de la oratoria. Vamos a mirar este punto, que son indispensables, que el orador necesita tenerlos en cuenta, ¿sí? Como en la parte de como orador, ¿sí? En este caso, quien habla, quien habla, quien habla, el discurso a quien lo está transmitiendo, lo que se habla y a quien se está transmitiendo. Sí, este discurso, que es muy importante, este discurso tiene que tener un arreglo homilético y también un arreglo hermenéutico. Nosotros vamos a mirar algo de ello, porque se necesita cómo armar un bosquejo, porque el capellán, si tiene la oratoria,
debió de ver homilética y hermenéutica. La homilética es para ubicar todo lo que tiene en el borrador y organizarlo en un cuerpo que se llama bosquejo. En eso se conocen los puntos, los diferentes puntos, divisiones, subdivisiones, todo lo que el bosquejo necesita, ¿sí? Lo que el orador necesita para transmitir ese contenido organizado, lo que se llama un bosquejo de oratoria. Y tenemos la parte de la hermenéutica, que es donde se ubica todo el concepto en el borrador, pero con la interpretación hermenéutica, haciendo exégesis, ¿sí? Haciendo exégesis, no exégis, porque hay eisegesis, sino haciendo exégesis, ¿sí? De tema que va a tratar y la investigación. Entonces se arma el borrador con la hermenéutica, luego con la homilética se arma el bosquejo, el cuerpo del bosquejo, y luego se ubica al público en lo que es la oratoria. Entonces, por eso es importante tener que es indispensable los elementos de la oratoria, que son el orador, quien habla, el discurso, que está armado en un bosquejo, lo que se va a hablar en público y el público a quien se habla. Ahora, en esto vamos a entender algunos elementos porque es necesario tener en cuenta, regale un momentico que hay un alumno que está escribiendo acá. Que son necesarios tener en cuenta, regale un momentico. Bien, entonces, ese es el punto que necesitamos con respecto, entonces necesitamos estudiar. El capellán necesita la parte de hermenéuticas, de Hermes, ¿sí? Hermes, que es el dios, un dios griego que se le llamó el intérprete, ¿sí? El intérprete. Hermes, el intérprete. ¿Sí? Y la homilética de homilia, que es el discurso preparado, viene de homilia, ¿sí? Homilia, que es el discurso preparado. ¿Sí? Homilia. Entonces, estas importancias materias son necesarias verlas, ¿sí? A la hora de transmitir un gran discurso a un gran público, o las homilias. Homilias, se escribe con doble L, homilias, ¿sí? Se lee una sola, homilias. Entonces, a este punto, mis amados hermanos, es indispensable ya la oratoria, aunque tenemos así capellán como oratoria, luego vinemos el capellán dentro de la hermenéutica, dentro de la homilética, que es muy necesario tener en cuenta. Bien, también vamos a mirar la forma de hablar en público, ¿sí? Formas de hablar en público. Cuando se hacen las cosas habituales o cotidianas, se comporta el ser humano de forma sencilla y espontánea. El problema empieza cuando se tiene que hacer algo distinto o nuevo y se convierten en protagonista de la obra. De acuerdo con el método de oratorio de preparación, existen 4 formas de hablar en público que son los siguientes. 4 formas de hablar en público que son los siguientes. Entonces tenemos acá, haber leído, ¿sí? De lectura. Los discursos leídos son aquellos que el orador lleva escrito el texto y procede a su lectura frente al auditorio. La lectura leída. Entonces, en este método que nosotros tenemos acá, con respecto a la forma, al método de oratorio de preparación, existen 4 formas de hablar en público. Y es la forma de leer, ¿sí? Estar leyendo constantemente el bosquejo. La mayoría de los agentes públicos, ¿sí? En la política, en el Senado, están leyendo su discurso, ¿sí? Leyendo su discurso.
¿sí? Utilizan este método de la parte de la oratoria, leer el discurso. Entonces, hay otro método también, que es el método de memorizado o recitado. Se llama así porque el orador lo escribe con anterioridad y lo aprende de memoria. Y posteriormente lo recita entre el público, simulando una improvisación. ¿Sí? Esto simula una gran improvisación. Pero él preparó el discurso, igualmente, los términos hermenéutica de la homilética, y luego utiliza, se aprende todo el bosquejo totalmente y lo recita de memoria. Entonces tenemos la oratoria, la forma de hablar en público, memorizado o recitado. Tenemos también la improvisación, de la forma posterior de la elocuencia, superior a la elocuencia. Tiene la ventaja de impresionar, convencer, conmover más al público, pues este advierte enseguida en el orador la superioridad intelectual, tiene dominio de sí mismo, ¿sí? Dones de conducción y real capacidad oratoria. El discurso improvisado tiene como característica la personalidad, la originalidad, naturaleza y vida de que cualquier otra forma de hacer oratoria. Pero les digo que esto no es muy importante. Uno lo puede hacer cuando le toca improvisar, pero no es muy recomendable. Muchas veces es necesario tener un gran estudio acerca del tema que estar improvisando, porque puede cometer muchas muletillas, muchos gestos, devolverse al mensaje anterior porque ya no sabe qué más decir. Bueno, a esta persona pues le sirve en su momento adecuado improvisar cuando llega el momento que hay que improvisar. Por lo general, siempre toca preparar, ¿sí? Preparar ese bosquejo para poder hablar en público. Entonces tenemos la tercera forma de hablar en público. La otra forma, que es la cuarta, la adaptación. Esta se caracteriza por la capacidad de usar expresiones propias, dando calidez, sinceridad y naturalidad al discurso. Se puede definir como aquella que, tras el ser elaborado con todo rigor, se remonta utilizando expresiones que se aduquen a la personalidad y al lenguaje del orador, manteniendo siempre el sentido de originalidad. Entonces, ahí tenemos entonces las formas, 4 formas de hablar en público. Ahora, miramos un detalle, hablar en público. ¿Qué es hablar en público? Y estas partes que son indispensables de tener en cuenta. Establecer comunicación efectiva, transmitir ideas, ensayar lo que se va a exponer y dominio del tema. Estas son importancias de tener en cuenta a la hora de hablar en público. Les recomiendo tanto, hermano, no improvisar. La improvisación muchas veces puede cometer errores. Es bueno tomarse el tiempo, que le den el tema, mirar qué auditorio se le va a transmitir, qué tipo de mensaje. Todo eso es muy importante estudiarlo antes de, porque necesitamos comunicar bien y efectivamente. Entonces, establecer una comunicación efectiva, necesitamos absolutamente tener un buen conocimiento de lo que se va a exponer. Y aunque yo lo sepa en la hora de la improvisación, no hay como, no alcanza para dar detalles. ¿Por qué? Porque los detalles se generan generan investigación. Entonces, es por eso la importancia de tener ya un bosquejo para transmitirlo a la audiencia y tenerlo bien claro, los estudios, por si de pronto hay alguna inquietud, alguna sugerencia o alguna pregunta. Entonces, es indispensable ese punto. Hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta aquí. Miremos esta gráfica y mire cómo está este personaje.
¿sí? Está totalmente aturdido, con temores, ¿sí? Está totalmente admirado, está sudando en este púlpito y con una audiencia al frente, Y miramos acá el miedo de hablar en público. Como punto A, el orador debe tener una adecuada preparación, pensar positivamente, realizar unas horas antes de la intervención algún ejercicio físico. Mire, mi hermano, les cuento, yo hasta el momento hago ejercicios en mi oficina, o cuando voy caminando antes de presentar mi ensayo, hago mi ejercicio, logro de vocalizar, logro de tomar aire, respirar, y leo y hago como le estoy predicando, le predico las paredes antes de presentarme públicamente. Sí, le predico a las paredes, logro de asimilar mentalmente toda la información. Yo cierro mis ojos y logro de asimilar todo el bosquejo estudiado, toda la estructura, los puntos, las divisiones principales, las subdivisiones, los incisos, etcétera. Todo eso logro de tenerlo aquí en la parte de mi memoria y logro de ubicar toda esa información en mi intelecto. Entonces, eso lo hago todavía hasta el momento. Es importante tener, ¿sí? Unas horas antes de la intervención, hacer algún ejercicio físico intenso. De pronto también se puede ir a echar a correr un ratico, etcétera, y tener muy claro este sentido. Y tener también, ubicar que el público no es su enemigo. El público está allí porque quiere escucharlo y quiere saber, ¿sí? Quiere saber y educarse, quieren aprender de usted. Y por lo tanto, ellos esperan un buen mensaje. Entonces, el miedo a hablar en público, eso nos bloquea totalmente, nos bloquea totalmente. La preparación para la intervención. Bueno, una de las cosas que vimos hacer el ejercicio hace 2 horas. El discurso tiene que ser apropiado para el público que va a asistir. Como punto B, objeto de la intervención. Como punto, una subdivisión, hay que tener muy claro el motivo de la intervención, ¿sí? El motivo. El objeto de la intervención, el motivo, e informar, motivar y amonestar, que es una segunda subdivisión del objeto de la intervención. Entonces, como un puntico, es muy importante que si a usted lo invitan a un seminario, le digan el tema de qué se va a tratar, qué público va a tener, si es a los pastores, si es a la iglesia, si es una confraternidad, o puede ser no religiosa, si es una intervención pública en una universidad, en un campo, ceremonia fúnebre, etcétera, independiente de el ambiente donde le toca oxigenarse y tener claro este punto. Es muy importante tener muy claro el motivo de la intervención y lo que usted va a informar. Esto toca preguntarlo de antemano para preparar todo. La primera carta a Timoteo, la segunda carta, ¿ok? A este punto quiero llamarle la atención a esta información. Es importante, cuando hablo de llamar la atención, no es que los voy a regañar, no, sino que me presten atención. Mira acá, este texto. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí, usar bien es trazar bien un renglón, una línea, ¿sí? Eso es lo que ubica el texto. Pero, como oradores, debemos tener en cuenta quién escribe a quién. Perdón, quién escribe a quién. Y muchas veces nosotros cometemos el primer error y es con la recitación del texto fuente donde nos vamos a apoyar para transmitir X discurso. Por ejemplo, muchos
dicen esto, segunda de Timoteo 2:15. Y uno tiene que tener claro esto. Timoteo no escribió. Segunda de Timoteo quiere decir que Timoteo fue el que escribió esta carta. Eso es lo que me estoy dando a transmitir solo con recitar el texto fuente donde me voy a apoyar el discurso, voy a apoyar el discurso. Y no es así. Tiene que ser segunda a Timoteo 2:15, capítulo 2, versículo 15. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Los invito a leer allí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Porque muchas veces la primera de Pedro, sí está bien, esa sí es de Pedro. Pero la segunda carta de Corintios, capítulo 10, no es la segunda carta de Corintios, porque los corintios no escribieron. Entonces, desde aquí empieza la recitación de una oratoria, de un buen mensaje. Empieza desde el momento que arrancamos un texto base, donde nos vamos a apoyar, mis amados hermanos, como capellanes. Porque alguien que conoce de homilética y ha estudiado el Nuevo Testamento, ¿sí? Va a saber que usted cometió un error desde el principio y le va a perder importancia a lo que usted va a decir de ahí en adelante. Si esa persona tiene orgullo en su corazón y tiene sus prejuicios, desde allí, mis amados hermanos, no les va a escuchar, porque ya con esa forma de citar un versículo, entró en prejuicios. Y entonces ahí se bloquea todo. Y puede estar molestando a otros, perjudicando a otros, y se pierde el tener la persuasión del auditorio. Entonces, es muy claro tener en cuenta esto. Bien, sigamos adelante. El estilo de la intervención. Estilo de la intervención. Las características que definen el estilo de una intervención son numerosas. Por ejemplo, una intervención formal o informal, serio o desenfadado. En este punto es importante, o sea, lo que tiene que ver con la presentación de la persona y su estilo de carácter. Muchas veces hay cosas hay que colocarle seriedad, otras cosas, a veces que tanta seriedad hay que meterle un humor, ¿sí? Humor al público, ¿sí? Para atraer y que el público no sienta cansancio con un estilo de presentación todo serio. Sí, hay momentos que requiere, pero en todo ese momento del 100% debemos ubicar, por ejemplo, el 1% para crear una atmósfera de humor, ¿sí? Una atmósfera atrayente, didáctica. Entonces, sobrio, entusiasta, ¿sí? Sobrio, despierto, ¿sí? Atento, cercano o distante, o sea, estilos de intervención. Riguroso o generalista, monólogo o participativo, ¿sí? Es importante tener en cuenta estos puntos a la hora de transmitir, de ubicar la intervención en público, porque las personas nos están viendo, nos están estudiando el tipo de intervención y cómo lo hacemos. Desde ese punto, hermano, también podemos persuadir y entrar en el público, entrar al público y tomar todas sus mentes y centrarlo a que estén allí con usted, que eso es importante. Ejemplo, discurso en un acto oficial. Será un discurso formal, sobrio y riguroso. Discurso en un acto oficial. Será un discurso formal, sobrio y riguroso. ¿Sí? Acto oficial. Ojo, una ceremonia debe tener su actitud y el discurso formal, sobrio y riguroso, pero debe tener algunas características importantes. La presentación de un proyecto técnico, ¿sí? Será un discurso muy técnico y preciso. El estilo puede ser más informal y cercano. Se utilizará apoyo visual, que es importante, una proyección, ¿sí? También abrirse a posibilidad de preguntar, etcétera. Entonces, una presentación de un proyecto técnico, vamos a usar diapositivas por medio de un televisor, presentamos, o un proyector, ¿sí? Y abrimos espacio para la posibilidad de preguntas, etcétera.
Otra forma, el discurso de inauguración de las fiestas locales, que es informal, aunque no por ello menos preparado. Debemos prepararnos y tener entusiasta, divertido, anécdotas, toques de humor, ironía, etcétera. Todos estos puntos hay que tener la característica de esa intervención. Miramos esto, palabras improvisadas de un banquete de boda, ¿sí? Invitan al capellán a un banquete de boda, ¿sí? Aunque es informal, no es como un acto público del gobierno, todo familiar, entrañable, breve. Bueno, toca examinar, ¿sí? A un banquete de bodas, al banquete, no estamos oficiando la ceremonia de boda. Cuando estamos oficiando la ceremonia de boda, hay que prestarle atención que es formal y eso merece todo el respeto. Ya el banquete puede ir de una forma informal, pero y que debe ser ameno para el capellán en ese punto, trazarse bien en ese momento. El orador buscará darle su intervención a aquella orientación con la que pueda lograr el mayor impacto posible con el público. Miremos otros detalles. Si se no tiene claro cuál es el enfoque apropiado, habría que hablar con los organizadores del acto o con alguna persona experta para conocer su opinión. Cuando no tiene claro cuál es su enfoque, a qué va a hacer, ¿sí? No tiene claro. Esto es importante. Si no tiene claro, él debe de seguir estos pasos, ¿sí? Hablar con los organizadores del evento, ¿sí? Y preguntar, tener claro la opinión. Todo tiene que ser muy preciso. En caso de duda, es preferible adoptar la opción más conservadora. Resulta menos llamativo hablar de manera formal en un acto informal. ¿Sí? Hablar de manera informal en un acto informal. Entonces, esto, cuando no se tiene claro, esta es la última opción. Pero el resto tenemos que seguir pautas como preguntar a los organizadores del evento a ver cuál es el enfoque apropiado que hay de la naturaleza del evento y para saber cómo se ha de presentar y tener un estilo claro. Por lo general, cuando no se tiene, mejor hablar y vestir de una manera formal. Es la mayor norma conservadora y que se tiene mucho respeto, mucho respeto. La forma de vestir también puede venir determinada por el tipo de acto. No es lo mismo intervenir en el Congreso de los Diputados, ¿sí? Que en un meeting político, ¿sí? Y esto es importante. Mire, por ejemplo, yo bajé esta diapositiva, este gráfico, en público, se supone que está en una iglesia aquí. Y se supone que está dentro de una conferencia. Pero esta forma es una forma informal. Para presentarse ante un auditorio, sobre todo una iglesia que reclama la seriedad, como dice Pablo a Tito cuando le escribe por ahí en el capítulo 2, dice, presentándote tú como ejemplo en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque en ese aspecto, mi amado hermano, tanto la forma de vestir como la forma de transmitir el mensaje, ambas cosas es la unidad compacta de que el mensaje tenga buen resultado. Pero no es una forma de presentarse informalmente en un auditorio de esta forma así. Bien, si no se cuidan todos estos detalles, puede suceder que el orador no consiga captar la atención del público, ¿sí? Quien se irá con la impresión de que el discurso ha estado completamente fuera de lugar. ¿Sí ven? Se pierde el hilo, se pierde la persuasión, se pierde la atención del público, porque si no se tienen en cuenta estos detalles, si no se cuidan estos detalles.
Los resultados son estos. Estos son los resultados. Una última observación. Un toque de humor sabiamente administrado, no está reñido con la seriedad ni con el rigor. Además, ayuda a acercarse a la audiencia. ¿Sí? Acercarse. Cuando hay un mensaje y la gente está totalmente atenta, un toquecito de humor, ¿sí? Y que ve que el pueblo está allí, las personas están allí. Eso ayuda que la audiencia no vea tan rígido y se relajen un poquito, tomen aire. Eso ayuda a tener un ambiente cálido, importante. Esto con respecto a la presentación formal, informal, etcétera. El hablar en público. Miremos este detalle. Hablar en público. ¿Sí? Hablar en público. Mire esto aquí. Mire esta multitud. Mire este orador que está aquí a la mano derecha. Este público está totalmente atento, está fluyendo. Hay una comunicación, hay una entrega entre el orador y el público. ¿Sí? Hay una entrega aquí. Entonces, por ejemplo, el público, hablar en público que no muestra interés es perder el tiempo. Uno tiene que saber qué tipo de público va a hablar. Entonces, si el público asiste al acto es porque le interesa, porque espera obtener algo de usted como orador, ¿sí? Y quieren aprender, conocer otros puntos de vista, pasar un rato agradable, por lo que hay que intentar no defraudarles. Cuando se habla en público, lo primero que hay que buscar es captar su interés, el interés del público. Cuando se habla, hay que captar el interés del público. Hay que captar su atención con vista a la comunicación que resulte efectiva. Entonces, mire, muchas veces cuando un público que no muestra interés, perder totalmente el tiempo. Entonces, para que un público muestre, quitamos este no aquí y lo colocamos, ¿sí? Lo quitamos, este adverbio de negación, ¿sí? Ubicamos que muestre interés, no es perder el tiempo, es ganar totalmente, ganar ese público, ¿sí? Ganar. Y el mensaje va a fluir. Pero eso depende totalmente tanto del tema, la presentación, la forma de presentarse, la forma de llegar, de tocar la puerta, porque uno tiene que aprender a tocar la puerta, ¿sí? Saludar al público, mostrar rigidez, no hay que mostrar rigidez, hay que mostrar un ambiente dominado, etcétera. Así. Mire, un público desinteresado. Echaron a roncar. Este se echó aquí a roncar. El mensaje lo durmió. Si el público es numeroso, habrá que hablar más alto, con independencia de que utilice micrófono, ¿no? Aspectos que se tendrá en cuenta en los ensayos. Con pocos asistentes, el estilo puede ser más informal, más cercano, frente a un estilo más formal cuando la audiencia es numerosa. Entonces, a estos respectos, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Depende qué tipo de público, si es numeroso o no. Y la forma de hablar. Hay que tener en cuenta el posible conocimiento que pueda tener el público. Posible conocimiento que pueda tener el público sobre el tema que usted va a abordar y que yo puedo abordar, ya que esto determinará hasta qué nivel se podrá profundizar o vocabulario más o menos técnico y se podrá utilizar. Si tiene médicos, una audiencia de gente intelectual,
Hay que limitarnos a no usar palabras toscas. Hay que usar un vocabulario técnico. Saber qué tipo de público vamos a nosotros intervenir o abordar, ¿sí? Abordar y saber si ese público tiene conocimiento del tema que nosotros vamos a abordar. Si tiene conocimiento del tema y quieren que les hable del mismo tema, hay que profundizar en ese tema y para eso una improvisación no sirve. Nos toca tener una elocuencia didáctica. La elocuencia espiritual, ¿sí? Y la elocuencia eclesiástica, religiosa. Si vamos a hablar de un tema teológico, etcétera, la duración de la intervención condiciona la preparación del discurso. No es lo mismo preparar una intervención de 5 minutos que una de hora y media. Cuando se preparan un discurso, hay que intentar ajustarse a un tiempo algo inferior al que uno tiene previsto. Ya que durante el mismo es frecuente que uno tienda a extenderse, ¿sí? Entre los saludos, agradecimientos, algunas anécdotas improvisadas, etcétera. Todo el protocolo, en ese protocolo se gasta casi unos 15 minutos y cuando entra el mensaje, él da el texto, espera que el auditorio lo consiga, luego precisamente se encamina a la oración, luego de la oración ya llevamos media hora, etcétera. Entonces ya llevamos media hora y hay que saber todo, ubicar todo este protocolo de entrada a determinado ensayo público. Siempre es preferible quedarse corto que sobrepasar el tiempo asignado. El público agradecerá, siempre agradece la brevedad. Cuando hay un público, hermano, que está totalmente la audiencia, uno detecta cuando la audiencia quiere más, quiere aprender, uno detecta ese espíritu, hay una comunicación de espíritu a espíritu, uno detecta, discierne ese espacio. Entonces, es el momento de aprovechar para que el pueblo aprenda. Hay cosas que, bueno, llegará una vez y que no vuelve más a pasar por X lugar. Entonces, y que la gente quiere más. Entonces, si hay la oportunidad y hay un público atento, aproveche la oportunidad. El orador debería llevar preparado material adicional. Óigame bien. No solamente estudiar media horita o 40 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar varias cosas. Uno, porque el público quiere que siga. Dos, porque resulta que alguien faltó del protocolo de la organización, faltó. No pudo llegar. Entonces le dicen al orador que se alargue o la persona no pudo llegar en el momento o que viene en camino, entonces le dicen al orador que se alargue un poco más de tiempo para que le dé espacio, ¿sí? Espacio al otro mientras llega, etcétera. Por eso hay que llevar material más preparado, adicional. Material adicional preparado, hay que llevar. Esto es muy importante. Si tuviera que hablar más tiempo del provisto, hay que llevar material adicional, por si acaso. También debe tener identificadas partes del discurso que se puedan omitir para el caso contrario en el que se recorte el tiempo, ¿sí? De la intervención. Aquí vemos a unos capellanes. Somos el Instituto ITEI. Dios les bendiga. Y terminamos con esta información de la forma de hablar, de la forma de presentar el mensaje, los tipos de elocuencia, la actitud del orador, si está tenso, con miedo, las consecuencias, ¿sí? Y los efectos que produce cuando hay tensión, todo ello. Preguntas, abran sus micrófonos, sus cámaras, mis amados hermanos. Sería bueno verles, saludarles, mi pastor Aldemar.
Bendiga, mi hermano. Dios lo bendiga. Me Ese alegra material, saludarlo. gracias. ¿Ese material lo va a compartir? Sí, señor. Wow, está Mire lo que le tengo excelentísimo. por aquí. ¿Y eso qué? Gracias, mi hermano. ¿Cuándo subo? Mírelo. Ay, qué bueno. Diga cuándo subimos, porque, No, es que es otro estudio que yo hice. ah, ya iba, Mire, ya, mire la forma de presentación. Es una carpeta. Aquí viene el certificado. ¿Sí? Qué bueno. Certificado. Y así va a ser el de, el de capellanía. Capellanía. Qué bueno. Sí, mi hermano. Cuando usted guste, pastor, cuando usted guste puede venir, llevar el de la hermana también Judy, Alessandra, y el suyo, porque el 29 son los grados. ¿El de nosotros, la capellanía? Sí, señor. No, Ah, no, oh. no hay capellanía de griego 1 y griego 2. Ustedes, Ya. sí. Listo. ¿Qué tal le pareció la clase, mi hermano? Excelente, excelente. Sí, excelente. Hay que llevar material adicional. Yo creo que por eso usted no se preocupa tanto, ¿no? Ah. Sí, por si acaso. Bendito sea el Señor. Mi hermana Lucy, Dios la bendiga. Cuéntenos. Hermana Lucy, Dios la bendiga. Hermano Jainer, Suárez, gusto de saludarlo. Está el internet caído. Amén, pastor. Amén, mi hermanito. ¿Qué tal la clase? Es un recorderio de la primera clase que se vio, un repaso para tener en cuenta el capellán y la oratoria. Nos toca ver el capellán y la homilética, el capellán y la hermenéutica. Está bonita la casa, mi hermano. Mi hermano Aldemar, pastor. No he visto al hermano Calé. Hermano, él tuvo que salir hoy a entregar unos tratados porque mañana tenemos evangelismo aquí Ok. en el, entonces por eso no pudo estar. Ah, listo, listo. Pero se está viendo la clase en diferido, sí. Sí, señor. Bueno, toca ver la clase porque cada módulo vamos a tener una síntesis de cada módulo. Entonces es necesario que saquen un resumen de cada módulo. Para eso toca ver la clase, ¿sí? Y entonces, para que estemos allí al día con eso. Sí, señor. Sí. Mi hermano Jainer, ahora sí, Dios lo bendiga. ¿Las clases estaban ahí grabadas? No le escuchamos casi. Todas las clases están grabadas. Sí, señor, todas las clases están grabadas y están, se han mandado cada clase, se envía al grupo. Sin embargo, hace unos días se envió las clases todas grabadas otra vez en YouTube, de YouTube, o pueden entrar a la página de ITEI y ahí mismo están las clases de capellanía. Ok, amén. Sí, mi hermano Jane. Me alegra saludarle. Amén, pastor. A mí también Bueno. igualmente. Listo, hermanita Lucy, Dios le bendiga. ¿Cómo vamos? Ana Lucy David. se lo bendiga, pastor. Amén, mi hermanita. ¿Sí retuvo la primera clase? Sí, sí estuve. Amén, gloria a Dios. No, sí retuvo. Esta es una información de repaso a los No, hermanos que no. estaba Sí, estaba ojeando, pero no. listo. Entonces voy a devolverme un poquito a las diapositivas. Vamos a retener algunos puntos importantes. Sí, señor. Entonces, marcador, el verde. Listo.
Entonces tenemos aquí que la duración de la intervención, es importante tener una adicional, también tener la brevedad del discurso como tal. Entonces la duración de la intervención condiciona la preparación del discurso. Ya hemos visto este tema. También el conocimiento del público hacia el público es muy importante, saber qué tipo de público tenemos, ¿sí? Y si ese público tiene conocimiento sobre el tema que nosotros estamos viendo. Si ese público tiene conocimiento sobre el tema, hay que ahondar en el tema y dominarlo, porque no pueden prejuzgar, ¿sí? Y también el tipo de vocabulario que vamos a hacer, profundizar en todo este aspecto, ¿sí? Si el público es numeroso, también hay que tener en cuenta, ¿sí? Si se debe usar micrófonos o si no se debe usar micrófonos, y también la forma de presentarnos, ¿sí? El estilo que puede ser informal o formal. Lo más frente a un estilo más formal es cuando la audiencia es numerosa y también el lugar que nosotros estamos ubicándonos como tal. También hay que tener en cuenta el posible conocimiento que puedan tener del público. Es importante. Bien. Y aquí mire este público. ¿Qué pasa con este público? Puede haber dos cosas. O este ser humano no está interesado en el discurso, sino que lo durmió, o precisamente tiene un problema de salud y no durmió esa noche y se quedó dormido en la banca de la iglesia o en el auditorio donde usted estaba transmitiendo el ensayo. Que no le pase eso a usted, no. A mí me ha pasado. El público como tal, hablar en público que no muestra interés, perder el tiempo. Entonces hay que siempre lograr captar el interés del público, el interés, hay que captarlo. Si el público no muestra interés, nosotros estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Importante tener en cuenta este punto. Entonces, es captar el interés del público para que ellos puedan aprender, educarse. También esa es la forma de hablar en público. Última observación, un toque de humor, sabiamente, los detalles de captar la atención al público, ¿sí? La forma de vestir puede venir determinada por el tipo de acto. No es lo mismo intervenir en un Congreso de los Diputados sí, que cualquier asunto informal, que no es lo mismo la forma de vestir. Las palabras improvisadas en un banquete de boda, etcétera. Entonces, los ejemplos, un discurso en un acto oficial, presentación de un proyecto técnico, discurso de inauguración, ¿de acuerdo? Los estilos de la intervención, que vemos allí, varios estilos, ¿sí? Estilos de intervención, formal, informal, serio, desenfadado, sobrio, entusiasta, cercano, distante, riguroso, generalista, monólogo o participativo. La forma de presentar el texto, preparación de la intervención. Miedo a hablar en público, los temores que hay, la falta de dominio, la rigidez. Hablar en público, establecer comunicación efectiva, transmitir ideas, ensayar lo que se va a exponer y dominio del tema. Los tipos de mensajes, ¿sí? Mensaje improvisado, memorizado, recitado, leído o de lectura que se utiliza, formas de hablar en público. Y los elementos de la oratoria, el orador, el discurso y el público. Hay que tenerlos en cuenta. Indispensables los elementos de la oratoria. Oratoria espiritual, elocuencia forense judicial, elocuencia religiosa y clases de oratoria. Eso vimos aquí, que son la didáctica, la política, la forense
y la espiritual y la religiosa. Las 5 clases de elocuencia de la oratoria. Y ya vimos la definición semántica de la que es elocuencia y que es oratoria. Estos son la parte semántica, el significado de cada tema. Bien, este punto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los grandes oradores, bueno, en la parte de la filosofía, usaban mucho la parte de la oratoria. De ahí nació prácticamente el estudio de la oratoria a nivel secular. Estos hombres eran muy oradores. Es más, utilizaban, hermanos, a las personas que eran un poco, tenían problemas para la expresión. Ellos lograban de meterse colocarse una piedrecita debajo de la lengua y empezar a vibrar las palabras, ¿sí? Vibrar las palabras y pronunciar palabras con la piedrecita interna, ¿sí? Debajo de la lengua, y comenzaran a hablar para soltar un poco la fluidez del habla y soltar un poco la lengua en ese sentido, poder expresarse. Entonces, esta es la parte semántica que se utiliza, nace de Grecia, la usó Roma, luego en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, sobre todo, no tanto el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo no era tanto fluidez de habla, eso lo dice la segunda carta a los Corintios 10 y 11, ¿sí? Sino Apolos, que era un evangelista. Apolo era un orador, elocuente orador, bastante. Pero ¿a dónde fue adiestrado Apolo? Apolo venía de la ciudad de Alejandría. Y Alejandría quedaba una gran biblioteca, había gran conocimiento teológico, gran conocimiento filosófico, porque allá se dio la gran biblioteca de Alejandría, Egipto, donde Ptolomeo, que era general directamente de Alejandro Magno, y la helenización cultural griega se estableció mucho tiempo en Alejandría, Egipto. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Listo, mis hermanos, hemos terminado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna incógnita. Seguimos el miércoles y el viernes con la ayuda del Señor. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte. Amén, pastor. Yo sí tengo una Se le pregunta. escucha robotizado, mi amado hermano. No se le escucha, está robotizado. En caso de que el público no muestre interés a esto, para hacer una pregunta, pastor, ¿sí me escucha? Sí, ahí le escuchamos un poquito. La Bueno, pregunta sería en caso de que el público no esté receptivo, digamos, no esté pendiente, digamos que el público esté distraído y todo, que uno esté perdiendo el tiempo, un ejemplo. ¿Qué hacer en ese caso? en ese caso toca o llamar la atención o parar, ¿sí? Porque está perdiendo el tiempo y nadie le está prestando atención. Entonces, o toca parar o tomar un receso, ¿sí? O llamar la atención adecuadamente, ¿sí? Para que el público pueda, ahora, depende si hay una intervención que ha sido muy larga, ya el público está cansado, o precisamente no les interesa el tema, entonces nos toca parar y mirar a ver qué hay que hacer en ese sentido, llamar la atención al público, persuadirles qué pasa, ¿sí? Hacer una pausa o terminar y dar ese ensayo para otra ocasión. Porque si no hacemos eso y damos el discurso, estamos botando, como dijo el Señor, las perlas a los cerdos, las perlas al aire, estamos botando y perdiendo tiempo. Entonces nos toca cerciorarnos, persuadir, llamar la atención, o si no, parar y cortar allí el ensayo. Listo, mi hermano. Wow, sí, señor, muchas gracias. Listo, mi hermano. El caso mío es que a mí me cuesta mucho lo que es la homilética, o sea, poder escribir las ideas.
Ah, ok. De pronto no fui acostumbrado a eso y me cuesta demasiado. Entonces tengo las ideas en la cabeza, pero escribirlas como tal me cuesta demasiado. Hay estudios que me lleva, es más lo que se me lleva escribiendo, acomodando las ideas, que lo que voy a decir. Sí, bendito Cristo. Pero sí Sí, es bueno, tengo ese, porque ¿qué es lo que hace la homilética? Es organizar el mapa conceptual, o hacer un mapa conceptual. O sea, todas mis ideas van a estar organizadas en un orden lógico. Y yo puedo llegar a terminar una conclusión ordenadamente. Porque si mis ideas no están organizadas en un mapa conceptual que lo puedo ubicar en la homilética, yo puedo trazar el último punto, lo puedo decir de primero, lo puedo meter en la mitad, porque la verdad no lleva un orden lógico. Si llevo un orden lógico, voy a llegar concluidamente muy bien y aterrizamos muy bien. Pero así entonces empieza a divagar mi mente, ¿sí? Porque se me olvidó esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el bosquejo? ¿Qué es lo que hace la parte homilética? Es simplemente recordar mi mapa conceptual que tengo en mi intelecto. Entonces, por eso es necesario, por ejemplo, la parte de la oratoria es producto de un mapa conceptual que está en la homilética, y la homilética es producto de una investigación hermenéutica que me genera un bosquejo, la homilética me lo organiza y tengo ya mis pensamientos organizados para producir una buena oratoria. sí, señor. Bonito se escucha hablar. Ah, sí. Bendito sea Cristo. Listo, mi amado hermano. Bien, mi hermano, no siendo más, pues nos dirigen oración y damos por terminado la clase de hoy. Y nos vemos el miércoles con otro módulo, queriendo Dios. Muchos saludos de parte de mi esposa, ¿sí? Y para todos. Y ahí estaremos con la ayuda del Señor en la próxima clase, si Dios nos permite. Muy bien. ¿Me dijo que yo dirija la oración? Sí, Señor. Bien, oramos. Mi hermano Padre, y mi hermano que es coordinador, recordarle a los hermanos, ya el lunes, que manden los hermanos la papelería que hace falta, sobre todo la fotocopia de la cédula, porque se van a mandar a hacer las placas el lunes. Entonces las placas ok, del instituto, y como las placas demoran como mes y medio más, entonces toca desde ya para que cuando terminemos, aterricemos con todo y los grados sean ahí casi a la misma semana, que no esperemos 2 o 3 meses, sino que inmediatamente, grados. muy ¿Sí? bien, bueno. Entonces, Vamos a orar. fotocopia de la cédula y los pagos, y pagan los pagos. Listo, mi hermano. Dios lo bendiga, vamos a orar, disculpe. Ahora mi hermano Aldemar, pastor. Bueno, ahora sí es que mi internet. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por todo lo que podemos aprender. Gracias, Señor, por el conocimiento que tú nos das cada día y gracias porque también nos da la oportunidad de transmitir el conocimiento. Gracias, Señor, porque a través de todos estos estudios podemos aprender cómo organizar nuestros pensamientos en un bosquejo para así de esta manera enseñarlos a los demás. Te damos gracias, gracias por nuestro profesor Ever, Señor, gracias Dios mío por permitirnos capacitarnos. Bendícenos y ayúdanos cada día más. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados. Muchas gracias, mi pastor Aldemar, mi hermano Jenny, Dios los bendiga. Mi hermana Lucy, que tengan una feliz noche. Amén, amén. Amén. Feliz noche, Dios les bendiga.